¿verdad? Ya somos grandes, bastante grandes, otros son jóvenes, pero a todos nos llama, hermanos. Y vamos a ver, vamos a comenzar esta mañana, y para ello vamos a leer en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Voy a ponérselo también ahí en pantalla, y dice de esta manera, mis hermanos. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Padre, gracias por su palabra, por todos estos versículos que vamos a revisar, Señor, a meditar en ellos esta mañana, en esta media hora que nos queda. Padre, le pedimos que usted, a través de su Espíritu Santo, Señor, nos dé iluminación. Padre, nos dé palabra a mis hermanos, Señor, a través de su Espíritu Santo. También usted les ayude, Padre, a recibir lo que usted tiene para cada uno de ellos, de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, Padre. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Padre, en su nombre, Padre, hemos orado. Amén. Amén. Muy bien, pueden tomar su asiento, mis hermanos. Fíjense, hermanos, que lo que estaba orando, ¿verdad? Vino a mi mente y quiero expresarlo. En el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles nos leemos ahí, y la Biblia nos enseña de que se vino del cielo al grupo de 120 personas que estaban ahí reunidas, el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, ¿verdad? Y dice ahí que cada uno de ellos se levantó y salió del lugar y fueron a predicar. Y unos hablaban en latín, otros en hebreo, otros en griego, otros en pardo, y así, cada uno en idiomas diferentes, según la persona que estaba allí. O sea, habían griegos, habían romanos, habían hebreos, habían de todo lugar, y cada uno escuchaba según lo que ellos hablaban y entendían. Entonces, ahora, hermanos, nosotros como bautistas, hermanos, no creemos en hablar en lenguas. No, o sea, es algo que ya dejó de ser hablar en lenguas, porque, hermanos, dice el apóstol Pablo que si alguien habla en lenguas, tiene que haber otra persona que interprete lo que aquella persona ha dicho, ¿verdad? Entonces, cuando en las iglesias ahora usted escucha, hermano, todos están hablando, no sé qué hablan, no sé, la verdad, pero todos hablan cosas, Señor. ¿Y cómo se edifica la gente? ¿Cómo se edifica la iglesia? No hay manera. Lo que sí yo creo, hermanos, es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, por ejemplo, este versículo que acabamos de leer, a mí me dice algo de acuerdo a la vida que yo estoy llevando. A usted, por ejemplo, a la hermana Carmen, seguramente le habla algo de ella en su mente cuando escucha el versículo o la palabra del Señor, lo recibe y lo aplica el Espíritu Santo a la vida de ella, y así el hermano Benedicto, la hermana Santos, y a cada uno. Y ese es el ministerio ahora del Espíritu Santo, de que la palabra de Dios la va repartiendo similar a como allá en lenguas le repartió a cada uno un idioma. Ahora nos revela la verdad de su palabra a cada uno según lo que cada uno necesita. Pero bien, todo esto, hermanos, es como un inicio de que cuando leemos las palabras, hermanos, el Señor siempre nos llama. Llama la atención suya, la atención mía. Y en muchas veces de esas palabras que llegan a nuestro corazón, de acuerdo a lo que cada uno necesita, el Señor muchas veces nos da tareas. Nos dice, bueno, miren, ya le he dicho,
A mí me dijo el Señor, yo lo tengo, pero bien presente, hermano, en el 2006, imagínense. Llegó un predicador a la iglesia central donde yo me congregaba, y ese día, hermanos, el pastor estaba predicando sobre lo mismo, sobre el llamado, y me señaló a mí y me dijo, el Señor te llama. Y le dijo a otro y le dijo, el Señor te llama también. Y yo, hermano, ese día, esa palabra que dijo el Señor te llama, cuando me señalaba a mí ese pastor, yo sentí el golpe aquí, que de verdad lo tomé y me fui a la casa, hermanos, y meditando en eso, que el Señor me había mandado a decir que me llamaba. Y yo me hice, ¿verdad? Como Jonás, ¿verdad? Que, Señor, ¿y yo qué voy a hacer si mis hijos están chiquitos? Y yo tengo que darles de comer, tengo que trabajar. Y, Señor, cuando estén grandes. Y, bueno, así sucedió, hermano, hasta que estuvieron grandes. Pero usted no sabe cómo fue mi vida todos esos años que yo desobedecí. Fue terrible, hermanos. Ya les he contado que había días, hermanos, que para ir a trabajar, teniendo empleo, porque cada 15 me pagaban, pero había días, hermanos, que para ir a trabajar yo andaba buscando debajo del sillón alguna cosa, metía las manos ahí debajo a buscar y tratar de sacar alguna moneda que se me hubiera salido, porque, hermanos, cuando Dios llama y nosotros somos rebeldes y no queremos obedecer, hermanos, Dios va en serio. ¿Sabe por qué? Hermanos, ¿sabe? Porque en el plan maravilloso, grande, inmenso, incomprensible que Dios tiene de toda la humanidad, Él ya tiene previsto que a mí, René Rodríguez, me ha asignado almas a las que yo le debo hablar. Y esas almas debo yo, como dice el libro de Ezequiel, ir a donde ellos y alertarlos y decirles, te va a ser el infierno si no cambias en tu vida por la de Jesucristo. Porque así me decían a mí, hermanos. Ya les he dicho también que a mí me pasaron 5 años visitándome, y yo decía, no, si yo no tomo, si a lo más yo, papá no entiendo ahí que entre mujeres y mujeres es lo más que yo hago. Según yo, eso no era malo, según mi loca cabeza. Hermanos, 5 años. Y hasta que la palabra de Dios, como lo decíamos el domingo pasado, cuando yo la leí, la persona que me dijo, mire, lea aquí, el día que yo la leí, hermanos, en los días esos que me llegaban a visitar y yo iba, me dieron la Biblia y yo me dije, lea aquí, lea este otro versículo, lea, hermanos, el Señor puso esa fe en mí y comencé a creer en Jesús. Amén. Esto está hablando de hace 28 años, más o menos. Pero, hermanos, lo mismo ha sucedido, y le voy a dar una serie de nombres. Por ejemplo, hermanos, Noé. ¿Cuántos años cree usted que tenía Noé cuando Dios le dijo que lo llamó para que construyera lo que está relatado en el capítulo 6 de Génesis? Le dijo que debía construir un arca. Noé tenía 500 años, hermanos. 500 años. Y Noé vivió 600 años. Es decir, es como que, hermanos, en la etapa nuestra, ¿verdad? Que casi nadie pasa de 100. Es como que a Noé lo hubieran llamado, Dios lo llamó a los 50 años y murió a los 60. Y Noé obedeció de inmediato. Y además, Noé, hermanos, hizo algo loco,
que Dios, bueno, lo que Dios hace no es loco, ¿verdad? Yo estoy diciendo esta palabra, porque en aquellos días no lloví, nunca había llovido. Y le digo, construir un arca porque va a llover. Y Noé le creyó al Señor. Hermanos, Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. No fue jovencito, hermanos, ya estaba mayor. Y Abraham vivió 100 años, es decir que pasó Abraham obedeciéndole a Dios 25 años. Isaac fue llamado de 40 años y vivió 60. Jacob, hermanos, Jacob tenía 70 años cuando Dios lo llamó y murió de 147 años. Hermanos, José, el hijo de Jacob, tenía 17 años cuando Dios lo llamó y vivió en el camino del Señor por 30 años. También, hermanos, Moisés tenía 80 años. 80 años. Vivió 40 años en Egipto como hijo adoptivo de Egipto, y aprendió y conoció y adquirió conocimiento. Luego pasó 40 años allá y conoció a Séfora y se casó y formó familia. 40 años ahí trabajando de pastor de las ovejas de su suegro Jetro, del suegro que se llamaba Jetro. A los 80 años, 40 en Egipto y 40 que vivió ahí con Jetro, 80 años. A los 80 años Dios lo llamó y pasó 40 con el pueblo de Israel para liberarlo. Murió a los 120 años. Hermanos, cuando yo antes leía el libro de Josué, yo decía, no, si Josué era un cipote. No, hermanos, Josué tenía entre 50 y 60 años cuando le dijo, allá en el capítulo 1 de Josué, Dios está registrado que Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. 60 años tenía, entre 50 y 60. Y aquí puedo seguir, hermano, Gedeón, Sansón, Samuel, Saúl, David, Salomón, Daniel, Jeremías. Tengo toda esa información acá. Pero lo que le quiero mostrar, hermanos, es que en la Biblia está registrado que no importa la edad, hermanos. No importa la edad. No es que, no, el evangelio es para los medios jóvenes, ¿verdad? Para que ellos tienen fuerza y ellos van a ir. No, hermanos. Ya le he dicho anteriormente que si usted, hermano, mire, si usted quiere que Dios cuide su salud, si usted quiere que Dios le dé fuerzas en los años mayores, sírvale a Él. Porque Él está, Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, hermanos, cuando usted a la edad que tiene, usted decide servirle al Señor, el Señor va a comenzar a cuidar de usted, pero si lo hace de a de veras, sinceramente, si lo hace porque Él es Dios, por obedecerle al Rey soberano, entonces Él va a cuidar de usted, porque, hermanos, Él cuida de su ejército. Uno de los nombres de Dios es Jehová de los ejércitos. Hermano, cuando usted se levante a servirle al Señor, usted se va a convertir en un soldado del Señor, de Jehová. Y hermanos, así como en el ejército, ya se lo he explicado esto, como en el ejército, hermanos, usted va, se presenta, se anota, dice, entre, y comienzan a ponerlo a hacer ejercicio, a bajar la panza. Hermanos, a quitar, a que se vuelva ágil. Después le dan uniforme, le dan el arma, le dan un casco, le dan el protector, ¿cómo es este?
el chaleco, le dan las botas, le dan, todo se lo dan. Dios es mejor que eso. Porque Dios también le da salud, además de todas las herramientas que usted va a necesitar para servirle a Él, cuando usted obedezca el llamado que Él hace. Y así como tengo de hombres, hermano, por ejemplo Pablo, mire, Pablo de entre 30 y 35 años fue que cayó del caballo y comenzó a predicar el evangelio. Igual, hermano, tengo Eva, Sara murió de 90 años, ella tenía 70 años cuando fue llamada. Rebeca, Lea y Raquel, Miriam, Débora, Jael, que es la que mató a Císara con una estaca, Ruth, Ana, la mamá de Samuel, Abigail, Esther, todas esas mujeres, hermanos, fueron llamadas, muchas de ellas jóvenes, pero la mayoría, hermanos, ya estaban grandes. Hermanos, todo esto se lo menciono porque usted y yo todavía somos utensilios útiles, como dice Pablo, en las manos del Señor. Y esto se une con aquello que hablábamos hace 2-3 domingos, que el Señor tiene un plan para el Catao, para Nueva Trinidad y para San José de las Flores. Él tiene un plan de salvación. Y nos va, hoy por hoy, a nosotros nos está dando la oportunidad de que nos establezcamos bien. Pero, hermanos, hay algo que debemos hacer. Y lo voy a recalcar, lo voy a repetir, aunque ya lo habíamos dicho el domingo anterior, que el mandato que tenemos como iglesia, hermanos, es Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Y este sí se lo voy a poner ahí en pantalla. Usted se lo puede de memoria, pero lo voy a poner una vez más. Dice desde el 18, dice en el 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí está el llamado para usted y para mí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es un llamado para todos, hermanos, para usted y para mí. A mí me llamó, ya le dije, allá en el 2006, yo recibí a Jesús en mi corazón el 14 de agosto de 1995, hermano. Y en el 1996 yo sentí que el Señor me dijo: anda a servir a WhatsApp. Y yo me uní a WhatsApp, hermano, con el pastor que estaba ahí, con mi esposa y mis niños, que en esos días estaban bien pequeñitos. Nos íbamos el día domingo a WhatsApp, allá a la escuela bíblica. Yo ahí comencé con los niños a enseñarles la escuela bíblica, enseñarles desde a Sansón, enseñarles de Adán, enseñarles a los niños, recortando cositas, adornando las aulas. Ahí comencé, hermanos, y usted puede hacerlo también. Usted puede hacerlo, no importa que no sabe leer, no importa que no ha leído todavía la Biblia. Si en su corazón hay disposición, Dios le va a ayudar. Porque Dios prepara a sus soldados. Dios les da herramientas a sus soldados, les da lo que necesitan a cada uno de sus soldados. Y esta mañana, hermanos, como les comentaba, el tema que estamos tratando, bueno, que yo estoy buscando que dejarles en su mente, es que somos llamados por Dios sin edad y sin condición. Porque, hermanos, probablemente un día les voy a dar el testimonio mío de cómo es que estamos aquí en Arcatao. Hermanos, que yo no tenía
Bueno, fue en los tiempos de la cuarentena, que no había ni trabajo, no había dinero, no había nada. Hermanos, de cero, el Señor nos ha dado muchas cosas, porque Él lo ha provisto todo. No es con nuestra capacidad, no es que porque tenemos habilidad. No, hermanos, Él nos da. Cuando Dios nos llama, todo lo que tenemos que hacer es obedecer el llamado de Dios. Dios conoce nuestras debilidades. Cada vez que enfrentamos un problema, debemos buscar a Dios y Él nos va a resolver, nos va a ayudar a resolver. Y no es algo mágico, hermano, no es que no pensemos que hoy se lo pido y mañana va. No, Dios lo puede hacer, pero Él no obra así. Él obra de esta manera. Miren, comenzamos a pedir, por ejemplo, por la sanidad de una persona, y comenzamos a pedir. Y como yo le he dicho, hermano, nosotros, todos ustedes y yo, nos unimos a la oración de aquel hermano. Nos unimos a la oración de aquel hermano, porque quien está pasando el problema es aquel hermano. Y nosotros nos unimos en oración e intercedemos para que el Señor escuche la oración de él, o de ella, o de quien sea. Porque Dios le está diciendo al corazón de aquella persona qué es lo que debe cambiar en su vida. Porque, hermanos, cosas que nos llegan a nuestra vida es porque algo chueco tuvimos. Y entonces nos cae, y ahí Dios es tan misericordioso, fíjense bien, es tan misericordioso que con eso nos detiene. Para que ya no continuemos en bajada, en caída libre, ya, para que nos detiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Corregir lo que estamos haciendo mal, y Él viene y nos comienza a levantar. Y eso a través de la oración. A través de la oración. Entonces, escuche el llamado de Dios. No se fije en que usted, que si tiene o no tiene, lo que sea, usted obedezca, y Dios, que sí está interesado, porque Él tiene un plan para usted. Ya le dije, a mí, yo tengo esa carga, hermano, de que si yo no obedezco, Él me va a decir: mira, te pedí que fueras a aquel lugar porque allá había un alma que te iba a escuchar y no fuiste. Como dice el libro de Ezequiel, si el atalaya ve el mal y no le avisa a aquella persona, y esa persona muere, la sangre de ella se la van a demandar al atalaya. Ahora, si el atalaya va y le dice, y aún así esa persona muere, la sangre se la van a demandar a esa persona, ya no al atalaya. Así dice Ezequiel, hermano, en el capítulo 3, del versículo 30 en adelante. Entonces, yo no quiero que el Señor me diga: mira, te dije que fuera allá al Cantao, a Nueva Trinidad, que fuera a visitar el cantón aquel, y no fuiste, y aquella alma murió. Y se va a ir al infierno porque no le hablaste de Cristo. Así, hermanos. Por eso es bueno y necesario atender el llamado de Dios. No es que le quiera meter miedo, no es mi intención, hermano. No es que decirle que por esto Dios le va a castigar. No sé, puede que sí, puede que no. Lo que sí yo sé, hermanos, es que estos hombres que le mencioné, todos estos hombres obedecieron, y por eso el plan de Dios funcionó, a manera que Cristo vino al mundo y nació en Israel, en Belén, y murió en aquella cruz para ofrecernos gratis la salvación. ¿Qué pasa si Noé no hubiera obedecido? ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera obedecido? Si Moisés no hubiera obedecido, si Josué no hubiera obedecido, ¿qué hubiera pasado?
Se hubiera distorsionado el plan de Dios. Por eso, considérelo usted, considérelo ahí en su vida. Lo que sí le puedo asegurar es que si usted le obedece, su vida va a cambiar. Su vida va a ser diferente. No le voy a decir que se va a hacer rico, no, hermano, no. Pero no le va a faltar nada, porque Dios comienza a proveerle al soldado que él reciba, aquel que está dispuesto a obedecer al Señor. Voy a leerle, hermanos, este versículo. Este versículo está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Ahí lo va a ver en pantalla, en el versículo 34. Y dice así. Porque con esto lo que quiero cerrar es que todos podemos entrar a servirle al Señor, a atender el llamado que nos hace. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hermano, cuando aquí habla de nación, yo interpreto familia, sino que en toda familia se agrada del que le teme y hace justicia. Y viene a mi mente en este momento el versículo en Juan capítulo 9, versículo, déjeme ver, 31. Bueno, te lo voy a poner ahí en pantalla. Juan capítulo 9. Porque muchas veces, hermanos, nosotros decimos, estamos orando al Señor, yo estoy orando y pidiéndole, pero vea lo que dice aquí. Yo quiero que usted considere esto. Juan capítulo 9, versículo 31. Que usted considere esto. Dice así, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Usted quiere que Dios le escuche? Hermanos, respetemos el nombre de Dios, respetemos a Jesús, respetemos al Espíritu Santo, respetémoslo. ¿Y qué es respetar a Dios? ¿Qué hace usted cuando dice voy a respetar a mi papá? Usted lo ve como autoridad, usted obedece lo que le dice. Eso es respetar, lo saluda, ¿verdad? Le dice su papá haga algo, usted va y lo hace. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si alguno que está aquí aún no ha recibido a Jesús en su corazón,